Felicitaciones. Felicitaciones. Me gozo mucho en la celebración de ustedes. Segundo año de estar acá. Segundo año. Así que felicito al pastor, ¿no? Porque ustedes escucharon su voz y lo siguieron. Eso indica que él es su pastor. Ustedes no tienen idea lo difícil es que alguien hable y que nadie le escuche. Pero el Evangelio dice que aquellos que conocen al Señor, oyen su voz, le siguen. Y ustedes han hecho eso. Así que felicitaciones, Dios les bendiga, felicitaciones para el pastor. Entonces es mi amigo. Dios es bueno. Nelson, ¿cuánto tiempo acostumbras predicar? Predico 31 minutos. Muy bien, predicaré 30 entonces. Para honrar al pastor. No es lo mismo Israel en el desierto que Israel en la tierra prometida. No es lo mismo un Israel errante que un Israel que ya llegó a donde tenía que llegar. Es diferente. La organización es diferente. El trabajo es diferente. Todo es diferente. No puede uno esperar estar en la tierra prometida y seguir comportándose como si estuviera errante. Sino que es diferente. Ustedes ya llegaron. Llegaron a donde Dios les prometió. Ustedes le creyeron. Y casi son 40 años en el desierto. Casi. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. Así que quiero hablarle al Israel, quiero hablarle al pueblo de Dios que ya llegó. No al errante, sino que al que ya llegó. Y para ello, pues, quiero invitarles, si tienen sus Biblias, ¿no? A leer Proverbios capítulo 6, del 6 al 9. Proverbios 6, del 6 al 9. Dice la bendita palabra de Dios: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su camino y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? ¿Cuándo? Bien. ¿Saben ustedes lo que es la mirmecología? Pues a ustedes les pasó lo que a mí. No tenía yo ni la menor idea cuando escuché por primera vez esta palabra. Mimercología. Pero la mimercología es el estudio de las hormigas y de su comportamiento como sociedad. Me llamó la atención esto porque si la Biblia dice mirad a las hormigas, eso significa considerad a las hormigas, pensar en las hormigas. Pues digo, hay que saber lo que la mirmecología dice. Así que la mirmecología es el estudio de ellas, de las hormigas, y cómo se comportan como que si fueran una sociedad humana. Ahora, no sé si en lo personal yo me dedicaría toda mi vida a estudiarla, pero si la Biblia dice que debemos considerar sus caminos, debemos considerar sus caminos. Si uno las observa, no es difícil descubrir que son criaturas maravillosas. Hay más de 10,000 especies de hormigas. Estas son capaces de levantar 20 veces su propio peso. Eso significa que si usted tiene un auto de unas 4 toneladas, usted podría levantarlo. Se han descubierto, pues, en diferentes países estructuras construidas por las hormigas, las cuales son 500 veces más altas que ellas. El cerebro de una hormiga, dice la mirmecología, tiene 250,000 células. No sé cómo hacen para contarlas, pero tienen 250,000 células. El cerebro humano tiene 10,000 millones de células. Sin embargo, probablemente ellas le dan un mejor uso a su cerebro que nosotros. Así que pensemos al respecto. Las hormigas
Es un dato bien curioso, pero bien interesante. Las hormigas tienen 2 estómagos. 2 estómagos. Estas hormigas ocupan uno de ellos para sí mismas y el otro es para almacenar comida, para después compartirla con otras hormigas. Así que ese detalle me llamó la atención. Digo, no, 2 estómagos, uno para sí mismas, el otro para compartir con otra hormiga. Extraordinario, maravilloso. Porque el tiempo de vida de una hormiga son de 45 días a 60 días. Eso es lo que vive una hormiga. ¿Se imaginan ustedes si ustedes y yo viviéramos de 45 a 60 días? ¿Cómo organizaríamos nuestra vida? ¿Qué haríamos? ¿A qué le daríamos prioridad? De 45 a 60 días. Con todo y eso, con lo poco que viven, son capaces de hacer muchas cosas en su corto tiempo de vida. Pueden hacer mucho. Esta tarde quiero que consideren conmigo los caminos de las hormigas. Podemos aprender mucho de ellas. Las hormigas nos enseñan lecciones. A primera vista, cuando uno ve un nido de hormigas, uno ve mucha actividad. No, unas van, otras vienen, unas suben, otras bajan, unas se detienen, otros caminan, otras corren. Hay mucha actividad. Corren por todas partes, pero tienen un plan. Creo que hay muchos creyentes activos, pero no tienen un plan. No tienen idea de cuál sea su función dentro de la comunidad, ni qué dirección deben tomar. Como iglesia, tenemos que tener una visión, un horizonte hacia dónde caminamos. Tenemos que ser como las hormigas en ese sentido. Tenemos que ver que todo lo que hagamos cuente para el avance del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? El reino de Dios está donde hay una persona dispuesta a obedecerle. Ahí está el reino de Dios. El reino de Dios no es un lugar. El reino de Dios no es algo que puede circunscribirse, sino que el reino de donde hay una persona, no un hombre, una mujer, un joven dispuesto a obedecer a Dios, ahí está el reino de Dios. Y quien es parte del reino de Dios es obediente a lo que Juan el Bautista inició su ministerio, anunciando: arrepiéntanse y obedezcan a Dios. Ese es el principio de todo. Ahora, cada organización, cada comité, cada ministerio, cada grupo en la iglesia debe estar siempre con el claro propósito de predicar el evangelio a quien no conoce a Cristo y edificar al que ya lo conoce. Bien, pero para hacer este tipo de trabajo se necesita la participación de todos. Es la única manera donde todos participen. Observen ustedes un nido de hormigas. Ninguna está sin hacer nada. Ninguna. Cada una está haciendo algo. Cada una. Y yo me gozo cuando vengo acá a la iglesia, ¿no? A veces el pastor me invita para tener alguna conversación con líderes, ¿no? O traer alguna enseñanza. Y yo me gozo que cada vez que vengo acá hay algo nuevo. Cada vez hay algo diferente. Y me gozo en eso, ¿no? Porque cuando voy, ya vengo de camino, que habrá de nuevo hoy en Renacer, ¿no? Que habrá de nuevo en Renacer. Y me gozo cuando sí veo no solo cosas nuevas, sino que gente nueva. Entonces eso a mí me da mucho gozo. Así que ustedes son una iglesia, una comunidad donde ninguno de ustedes está sin hacer nada. Pero si ese no es el caso, entonces consideren conmigo a las hormigas a este respecto. Cada una de las hormigas tiene un trabajo que hacer, pero a ninguna se le obliga a hacerlo. A ninguna.
sino que cada hormiga por su propia cuenta hace lo que tiene que hacer en aquella y para aquella comunidad. Nadie la obliga. Y es así en el reino de Dios. Nadie te obliga, sino que lo haces porque amas al Rey. Por eso lo haces. Amas a Jesucristo. Por eso lo haces. Pero la verdad es que hay muchos creyentes que perderían sus empleos si trabajaran en sus empleos como lo hacen en la iglesia para el Señor. Demasiado a menudo, en la iglesia hacemos las cosas a medias, o nuestros planes y actividades son hechos a última hora, a como salgan. Aparecemos a última hora. Y no solo eso, sino que aparecemos sin habernos preparado. Mis hermanos, las hormigas trabajan en armonía. Y ya saben cómo es que lo logran. Cada una es responsable de lo que tiene que hacer, de su pedacito. Cada una es responsable. Y están tan ocupadas haciendo lo que están supuestas a hacer que no les queda tiempo para pelearse entre ellas. Alguien decía, no, a mí me gusta la gente feliz, porque la gente feliz no se mete en lo que no le importa, ¿no? Sino que es feliz, ¿no? Y lo mismo es con la gente ocupada. La gente que está ocupada no se mete en la vida de otros, está ocupada en lo que tiene que hacer. Colosenses capítulo 3, verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así que todo lo que hemos de hacer, o sea, tú vas a cocinar en el nombre del Señor, cocinar, tú vas a limpiar en el nombre del Señor, voy a limpiar, tú vas a predicar en el nombre del Señor, voy a predicar, tú vas a enseñar en el nombre del Señor, voy a enseñar esta lección, tú trabajas con los niños en el nombre del Señor, voy a trabajar con estos niños. Todo debe ser en el nombre del Señor, y eso mismo nos detiene a la hora de pecar. ¿Vas a pecar en el nombre del Señor? No, porque todos estamos supuestos a hacerlo en el nombre del Señor. Entonces, si vas a hacer algo de lo que Dios aborrece, esto te hace pensar. Puedes hacer eso en el nombre del Señor. Colosenses 3:23 dice algo similar. Y todo lo que hagáis, solo que añade algo diferente. Hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Para el Señor, ¿no? Y lo haces de corazón, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Clarita la instrucción, ¿no? Clara la instrucción. Es al Señor a quien servimos. No es al pastor, no es a los líderes, no es a quien me ve, es al Señor a quien servimos. Pero para servir, uno tiene que trabajar en paz. Las hormigas, a pesar de su diminuto tamaño y el corto tiempo de vida que tienen, logran hacer tanto porque están en armonía. Salmo 133, uno dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque donde hay armonía, eso es resultado de que hay unidad. Y donde hay unidad, el poder de Dios se manifiesta. Nuestro Señor Jesucristo fue su oración por los discípulos. Juan 17. Le dice, Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Y donde hay unidad, hay armonía. Y donde hay esa clase de armonía que Dios trae, hay poder, hay vida. Dios se manifiesta. Cosas ocurren, hay sanidades, hay milagros. El poder de la palabra es tan grande, la gente se convierte y entrega su vida a Cristo, porque hay armonía, hay unidad que viene del cielo.
Hermanos, cuando aquellos que han sido llamados a pescar no lo hacen, no pescan, se pelean entre sí mismos. Cuando uno no hace lo que está supuesto a hacer, comienza, o más bien, cuando la iglesia no da cuando está supuesta a dar, canibaliza lo que tiene, se come lo que tiene, se acaba lo que tiene. Porque si Dios te da es para que tú des y la bendición continúa. Dios te da y te quedas con ello, se cierra la bendición, se acaba. Debe haber unidad de propósito, unidad y armonía entre los hermanos. Efesios 4:3 dice que debemos de estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Bien, las hormigas pues nos enseñan también una lección de unidad en la misión. Una colonia de hormigas es una comunidad. Construyen estas colonias, algunas veces hasta una profundidad de hasta 35 pies bajo tierra. Es como una ciudad de hormigas. Hace años leía yo una noticia que me llamó la atención. Había encontrado un nido de hormigas tan enorme, pero gigantesco, que iba de Portugal a España. Así de grande era esa comunidad de hormigas. Alcanzaba 2 países. Una sola comunidad de hormigas. Pero un nido de hormigas es un lugar complejo. Tienen distintos cuartos, por decirlo así, para distintas actividades. Muy pocas veces usted puede ver una hormiga sola. Porque si usted ve una hormiga sola, esa es una hormiga exploradora. Solo así es que son solas. Si la ves sola, es una hormiga exploradora. Esa hormiga anda explorando a donde hay nuevas fuentes de comida. Y una vez la encuentra, entonces marca el lugar con un químico que tienen. Lo marca. Y después regresa a su nido marcando el camino, marcando el camino. Se encuentra otra hormiga. ¿Han visto ustedes que a veces como que se besan? Y que se juntan 2 hormigas y están así. Está transmitiendo la información de manera química a la otra hormiga, para que esta nueva hormiga sepa cuál es el camino a donde hay recursos. Mis hermanos, nosotros somos mendigos que hemos encontrado pan. Y le decimos a otros mendigos a dónde hay pan. Y les indicamos, les mostramos el camino a dónde es que hay pan. Las hormigas pues hacen eso mismo. Marcan el camino. Así que aquella hormiga sola que ustedes vieron, una hormiga exploradora, literalmente. Marca el camino y después aquel pedacito de comida que quedó ahí, aquella migaja de pan, comienzan a venir muchas hormigas. Vienen, todas las hormigas rodean el pedacito de pan y entre todas cargan el pedacito de pan y van para el nido a guardar el pedacito de pan. ¿Una sola hormiga se comerá todo eso? No. Todas están pensando en el beneficio de la comunidad, de la congregación, de la iglesia, en el beneficio de todos. Una actitud egoísta es lo contrario y destruye la unidad de una iglesia. El egoísmo no viene de Dios, no es un fruto del Espíritu. El egoísmo es resultado del pecado. Destruye la unidad de una familia, de una iglesia o de una comunidad. Las hormigas viven juntas como una familia, trabajan juntas como un equipo para hacer las cosas que necesitan hacerse. Aquí hay cosas que necesitan hacerse. Ya no están errantes, ustedes llegaron.
Ahora deben aprender cuál es la función de cada uno. ¿Cuál es tu tarea? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo tuyo, a lo que Dios te ha llamado a servirle en este lugar? ¿Qué es? Nosotros los creyentes somos colaboradores con el Señor. Tenemos que trabajar juntos y en unidad. En una ocasión dijo nuestro Señor en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Recojamos con el Señor. Recojamos con Él. Las hormigas comparten su comida, su nido, comparten todo lo que tienen y cuidan y velan por las recién nacidas. Por las recién nacidas, las cuidan. No es de que ese cipote no es mío, ¿no? No, sino que todos están atentos de que todos estén protegidos, todos estén cuidados, aunque no sea mi hormiguita, pero hey, es parte de la comunidad. Yo voy a cuidar a los niños, aunque no sean los míos. Son parte. Los niños, como dice aquel canto evangélico, son de Cristo. Los niños son de Cristo. El Señor en una ocasión dijo, dejad los niños venir a mí, no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, y los tomaba en su brazo. Ese es el modelo nuestro también. Las hormigas, pues, comparten todo y cuidan de las recién nacidas. Cuando alguien es recién nacido en Cristo, recién nacido en el Evangelio, debemos cuidarle. Debemos estar atentos, ser con esa persona. No, porque está frágil la palabra de Dios en esa persona. Y como dijera nuestro Señor en una de las parábolas, si uno no está atento, viene el diablo y arranca la palabra de su corazón y vuelve a la vida que tenía. Una vida donde Satanás desea su destrucción y muerte, desea arruinar la vida, desea arruinar el matrimonio, desea arruinar la familia. Ese es Satanás. Pero la palabra de Dios es la única que puede cambiar una vida. Es la única que tiene el poder de transformación. Solo la palabra de Dios. Pues esta palabra, cuando es sembrada en el corazón de una persona, está frágil. Porque puede venir Satanás y arrancarla. Ahí es donde nosotros debemos de cuidar a las hormigas recién nacidas, ¿no? A los hermanos y hermanas recién nacidos. Les cuidamos atendiéndoles, pero también les cuidamos que cuando alguien se convierte, asume que todos son como Cristo y hace bien. Pero cuando ve de que eso no es así, entonces ahí es donde el enemigo aprovecha para arrancar la palabra. Cuidemos nuestra conducta con los hermanos, con los nuevos, con todos. Estamos delante de Cristo siempre. Cuidemos nuestra manera de vivir. Todos tenemos, como dicen en el mundo, una reputación. O como decimos los evangélicos, un testimonio. Todos lo tenemos. Para bien o para mal. Usted tiene una reputación. Para bien o para mal. Pero usted la tiene. Para bien o para mal, usted tiene un testimonio. Una de las cosas más grandes es que tu nombre valga en el reino, que valga, y vale porque está escrito en el libro de la vida. Por eso vale, está escrito en ese bendito libro. Las hormigas, mis hermanos, desconocen el significado de la palabra pereza. La pereza es un pecado, es uno de esos pecados mortales que en la tradición católica le llaman pecados mortales. Muchas veces los evangélicos al desconocer la teología católica, no logramos del todo entender a qué se refiere por pecado mortal o pecado capital, le llaman también a veces. Son 7. Si usted creció en esa tradición, son 7. Uno de ellos es la pereza. Ahora, ¿por qué son mortales estos pecados? Porque para cometerlo usted tiene que apoyarse en otros pecados. Entonces su destrucción es más rápida.
Por eso es que es mortal. Porque la autodestrucción es más pronta. Se acaba tu vida más pronto, se arruina tu vida más pronto. Por eso es que se le llama pecado capital o mortal. Capital porque de capite, de cabeza en latín, es como un río de cabeza. El nacimiento es similar, ¿no? El nacimiento de un río es la capital. Entonces de ahí nace el río. Entonces estos son 7 pecados de los que nacen otros pecados. Es como un río. Y la pereza es un pecado capital. De él nacen otros pecados que aceleran la destrucción de quien lo practica. Lo acelera. Pues las hormigas desconocen ese pecado. Ellas trabajan, no son perezosas. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. El trabajo es una bendición. No hay maldición, es una bendición el trabajo. El Padre trabaja y yo también trabajo. Ellas no esperan a que llegue el invierno para prepararse. Su comida la recogen en el verano y la almacenan en la colonia. Muchas hormigas que trabajan duro para obtener esa comida no la lograrán comer. Morirán antes del invierno, pero han guardado para que otras coman. Una vez más quiero hacer mención y quiero honrar a aquellos que prepararon y que ya no están con nosotros. Hermanos y hermanas que yo conocí en esta congregación, que prepararon, pero ya no están acá. Pero trajeron comida, trajeron testimonio, trajeron verdad, prepararon. Habrán generaciones futuras que no lucharon por llegar a este templo, pero disfrutarán de este templo. Lo disfrutarán. Quiera Dios que ellos no olviden a quienes lucharon antes que ellos. Así como nosotros no debemos de olvidar a quienes lucharon antes que nosotros. Las hormigas hacen preparativos para beneficiar a su familia. Tú debes de hacer preparativos para beneficiar a tu familia. Se preparan para el futuro. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a aprender de las hormigas alguna lección con respecto a nuestro propio futuro? Cada día están velando por el día siguiente. Se preparan para lo que está delante. La pregunta sería: ¿te preparas tú para lo que está delante? ¿Piensas para lo que está delante? ¿Estás listo para el día cuando irás a la eternidad a darle cuentas a Dios? Porque si no lo estás, debes prepararte. Las hormigas, mis hermanos, y con esto voy concluyendo, tienen una sorprendente habilidad para sobrevivir en todo clima. Se adaptan muy bien. No importan las circunstancias, aguantan todo. ¿Han notado ustedes cuán pronto se recupera un nido de hormigas? Usted llega y lo deshace, salen todas locas, pero lo vuelven a levantar. Lo construyen otra vez, reparan el daño sufrido. Las hormigas no se rinden, perseveran. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. La perseverancia es señal característica del carácter cristiano. No es que soy cristiano lunes y martes, pero miércoles, jueves, no, viernes, quién sabe, pero sábado otra vez soy cristiano. No. O confío en el Señor un tiempo, luego otro tiempo. No. Perseverancia. Las hormigas son tan pequeñas que ni nos fijamos en ellas. Pero si las molestas, si las agredes, pueden defenderse
y atacar. Y atacan juntas, ¿verdad? Las hormigas, mis hermanos, no se rinden. En cualquier circunstancia de tu vida, como dice la Biblia, considera los caminos. Las hormigas, ¿cómo está yendo tu vida? ¿Cómo te va en tu trabajo? ¿Cómo te va con tu familia? ¿Cómo te va con Dios? ¿Estás haciendo lo mejor que puedes? ¿Tienes un ministerio en tu iglesia? ¿Estás preparado para el futuro? ¿Está tu familia preparada? ¿O se está desmoronando tu familia? ¿Está desmoronándose tu vida? O sea, sea honesto contigo mismo y considera, ¿estás preparado para verte con el Señor? Si no lo estás, como dijo el profeta, prepárate para el encuentro con tu Dios. Prepárate. Y ese es nuestro anuncio y aviso. Jesucristo dijo, esta generación lo único que va a recibir es la señal del profeta Jonás. Eso es lo único que van a recibir. No van a ver otra cosa más que la señal del profeta Jonás. ¿Y a qué se refiere? No se refiere a otra cosa más que el anuncio del profeta Jonás a Nínive. Arrepiéntanse porque Nínive será destruida. Esa es la señal del profeta Jonás, la palabra que Dios le dio a Jonás. Así que si hay algo de que arrepentirse, hermano, hágalo. Si hay algo de lo que tiene que arrepentirse, hágalo. Hágalo. Porque el tiempo se acaba. Las hormigas viven de 45 a 60 días. ¿Qué te asegura tú que no tienes 45 días por delante nada más? ¿Quién te asegura que lo único que tienes son 60 días por delante? Nada más. O 30, o 15, o 10. No hay nada que te lo asegure. Por lo tanto, arregla tu vida. Arregla tu vida. Y escucha lo que dijo Juan el Bautista. Arrepiéntete y obedece a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, porque ahí es donde está el poder de la vida. En el arrepentimiento y obedecer a Dios. No es nada más arrepentirse. Es arrepentirse y obedecer a Dios. Ahí es donde está el cambio. Ahí es donde está la vida. Pero la gente busca la vida donde esta no está. Busca la vida en las drogas. Busca la vida en el sexo. Busca la vida en el dinero. Pero la vida no está ahí. La vida está en Dios. En Él está la vida, ¿no? Y es ahí donde tú y yo debemos buscarla. Y ese debe ser el anuncio de esta iglesia. Anunciar al mundo que busque la vida. Porque Satanás lo que desea es destruir, arruinar la vida de cada uno de ustedes. Satanás busca arruinar su matrimonio, arruinar su vida, arruinar su iglesia, arruinarles. Pero yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Una vida plena, plena en Cristo Jesús. Mis hermanos, tenemos un poderoso mensaje que anunciar. Todo lo que ustedes hagan debe aterrizar en ese poderoso mensaje para anunciar al mundo. Para que vengan a los pies de Cristo. Para que entreguen sus vidas a Él. Porque Él es el único Señor y Salvador. No hay otro. No hay otro. Y solamente en Él hay vida. Usted está cansado y trabajado, venga a Él. Usted está sediento y busca y no encuentra, venga a Él. Solamente Jesucristo puede darnos esto. Y nosotros como hormigas haremos eso, ¿no? Haremos eso como hormigas que somos. Él nos ha llamado pues con un propósito. Esta iglesia tiene un propósito, ¿no? Y deben cumplirlo. No hay otro renacer, no hay.
En el mundo no hay otro renacer. Esta es única esta iglesia, porque son únicas las personas que la forman. No hay dos de ustedes. Y la combinación de todos ustedes hace única, hace singular a renacer. Deben ustedes, pues, como dice el Salmo 138, al final, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios tenga misericordia de renacer y se glorifique acá. Bendito sea el nombre de Dios.